Esteban Ledesma apenas alcanzó a meter la llave cuando la casa, en lugar de recibirlo con silencio, lo tragó. La cerradura giró con un clic limpio, elegante, de esos que su arquitecto juró que sonaban a dinero. Pero el aire del vestíbulo estaba raro, demasiado frío para Acapulco, demasiado quieto para una noche de brisa salada. Esteban dio un paso, y antes de poder cerrar la puerta detrás de sí, algo lo jaló con violencia hacia la oscuridad. Una mano áspera le cubrió la boca con fuerza brutal. «No haga ruido», susurró una voz al oído temblando. «Cállese, no diga nada. Bienvenido al canal Huellas que Inspiran. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ver nuestras historias». El grito que Esteban iba a soltar se quedó atorado en la garganta, aplastado por esa palma dura. Lo arrastraron como si fuera un muñeco hacia un closet estrecho de abrigos que casi nunca usaban en esa ciudad que olía a mar y mango. Su espalda golpeó la madera. En la penumbra le llegó un olor cortante, doméstico, que no pertenecía a su mundo. Cloro, jabón barato y pánico. Si hace ruido, «Lo matan, señor». La voz se quebró con una urgencia animal. «Lo matan hoy». Esteban intentó zafarse, empujó con el hombro, buscó aire por la nariz. Pero el cuerpo que lo sostenía era más pequeño y aún así tenía una fuerza desesperada que daba miedo. No era una fuerza de gimnasio, era la fuerza de alguien que ha cargado cubetas toda la vida, que ha aprendido a apretar los dientes para sobrevivir. Sus ojos, acostumbrados a leer números, contratos y rostros en juntas de accionistas, tardaron un segundo en ajustarse a la oscuridad. Y entonces la reconoció. Marisol, la muchacha de limpieza. No tenía el rostro de una criminal. Tenía el rostro de alguien que acababa de mirar al diablo de frente y había regresado a avisar. Sus ojos estaban abiertos de más, las pestañas mojadas. Una lágrima le corría por la mejilla y se le metía en la comisura de los labios sin que ella se diera cuenta. La mano que le tapaba la boca a Esteban temblaba, pero no lo soltaba. «Mire, por favor», le rogó con un hilo de voz. «No más mire». Con el pie, Marisol empujó la puerta del closet y la dejó abierta apenas una rendija, lo suficiente para ver la sala principal. La lámpara de cristal checo, esa que Esteban había comprado en un viaje a Praga solo para hacer feliz a su esposa, derramaba luz sobre el mármol, como si la casa entera estuviera hecha para una revista. Y en esa luz, frente a la chimenea de piedra, estaban dos personas que no debían estar así. Valeria Montenegro, su esposa, y Gael Ledesma, su hermano. Valeria reía. Reía con una ligereza que a Esteban le dio asco. Giraba una copa de champaña con los dedos, mirando el líquido dorado como si estuviera mirando un trofeo. Traía puesto un vestido rojo de seda que él le había regalado para una ocasión especial. Ella siempre había dicho que ese vestido era para celebrar la vida, y ahí estaba, usándolo para otra cosa. Gael, al lado, se servía de la misma botella, con ese reloj en la muñeca que Esteban le había regalado para que no se perdiera. Un reloj caro, sobrio, como si la puntualidad pudiera salvar a un hombre de sí mismo. «¿Seguro que hoy sí fue suficiente?», preguntó Gael impaciente, consultando el reloj. «Se me hace que tarda demasiado». Esteban sintió que el corazón se le saltaba una vez, y luego le fallaba otra, como si el cuerpo entendiera antes que la mente. «Ay, cálmate», dijo Valeria dando un trago largo. «Hoy no me arriesgué». Le doblé las gotas en su jugo verde desde la mañana. El closet se volvió un ataúd vertical. La memoria lo golpeó como un puño. Valeria sentada en la orilla de la cama esa mañana, con el vaso helado en la mano, sonriéndole con ternura. «Es magnesio, amor, para el corazón. Te veo cansado». Y él, obediente, confiado, bebiéndoselo aunque supiera amargo. Esteban sintió náuseas de puro odio. No era solo traición, era el asco de haber agradecido. Valeria soltó otra risita y sin mirar siquiera hacia el pasillo dijo:
Para el viernes se apaga, infarto fulminante. Nadie va a sospechar con todo el estrés que trae. Gael asintió, como quien escucha un plan de negocios. ¿Y si no se muere?, preguntó bajando la voz. ¿Y si queda vivo? ¿Pero habla? Valeria se acercó a él y le acomodó la solapa del saco con una intimidad tan natural que a Esteban se le revolvió el estómago. No eran solo cómplices. Había algo sucio, algo que la luz del cristal no podía esconder. Si sobrevive, mejor, sonrió ella, mostrando los dientes. Ya hablé con el doctor. Con los síntomas que hemos visto, paranoia, agresividad, alucinaciones, lo internamos el lunes. Inhabilitación, curatela, todo legalito. Un loquito en un psiquiátrico privado, babeando, y nadie le cree nada. Esteban sintió que se le apagaba el mundo. Sus piernas cedieron. El peso muerto de su cuerpo cayó sobre Marisol. Marisol apretó la espalda contra la pared del closet, clavó los talones, sostuvo a un hombre grande con un esfuerzo que parecía imposible. Su respiración era corta, silenciosa, como si el aire no alcanzara. «¿Ve?», le susurró al oído, y le tembló la voz. «¿Ve por qué le dije que se calle?». Esteban quiso gritar, lanzarse, romper la puerta y estrangular a su hermano con las manos. Quiso, pero el cuerpo no lo obedecía. La misma tontura que llevaba semanas sintiendo le subió como una ola. Las manos le sudaban frío. La vista se le nubló por un segundo. Valeria y Gael brindaron, y el sonido de cristal chocando se clavó como un clavo en la mente de Esteban. «A la nueva administración», dijo Gael, levantando la copa, «y al fin del reinado del rey Esteban, y que se lo trague el mar», remató Valeria, y rieron de él. Y en el closet, en esa oscuridad apretada, Esteban Ledesma entendió algo que jamás se le había ocurrido en su vida de lujo. Podía morir sin que nadie lo llorara, y todo el mundo aplaudiría al que se quedara con su lugar. Horas antes, ese mismo día, Esteban había sentido que el aire de Acapulco estaba pesado. Había salido temprano de las oficinas en la costera Miguel Alemán, con la excusa de un dolor de cabeza, cuando en realidad era algo más raro. Una presión en el pecho que venía y se iba como un animal escondido. Había aprendido a disimularla. Un empresario no se quiebra. Un hombre que levantó una constructora desde cero no se detiene por mareitos. Pero ese día, el mareo le ganó. En la junta, mientras sus directivos hablaban de licitaciones, de permisos portuarios, de la nueva torre de departamentos frente a la bahía, Esteban miró un punto fijo en la pared y por un instante se le fue la vida del cuerpo, como si lo hubieran desenchufado. Se le helaron los dedos, se le olvidó el nombre de su propio gerente financiero. Lo disimuló con una sonrisa, pidió agua, hizo un chiste tonto. Todos rieron. Nadie vio el sudor que le corrió por la espalda. Y entonces decidió volver a casa antes. No avisó, porque en su cabeza la casa era el único lugar donde podía respirar sin ponerse la máscara. Valeria lo esperaba, su esposa perfecta, la mujer que en eventos le apretaba la mano con dulzura y le decía al oído, «Estoy contigo». Esa frase había sido su ancla. La casa en las brisas era una corona sobre la colina, mirando el mar como si el mar le perteneciera. Esteban la había construido para ella, para los dos, para su futuro. Tenía ventanales enormes, pisos de mármol que nunca perdían brillo, jardines con palmeras bien podadas y guardias que saludaban con respeto. Y entre todo ese lujo, había una figura pequeña que se movía sin hacer ruido. Marisol Cruz. Marisol era de las colonias de arriba, de calles angostas, donde el sol pega duro y el agua a veces falla. Tenía 28 años, piel morena, cabello oscuro, que siempre traía recogido en un chongo apretado, y manos con callos que contaban su historia sin necesidad de palabras. En esa casa nadie sabía de su vida, solo la veían cuando hacía falta, cuando el baño tenía que estar impecable, cuando el piso tenía que brillar como espejo, cuando Valeria quería que no huela a comida, porque venían visitas. Valeria le hablaba como si le hablara a una cosa.
Marisol, no dejes marcas en los cristales. Me desespera la gente torpe. Y Marisol bajaba la mirada. Sí, señora, pero Esteban, aunque no era un santo, al menos la miraba como persona. Le decía, buenos días. Le dejaba comida envuelta sin que ella se lo pidiera. Una vez le pagó el camión cuando supo que su mamá estaba enferma. Pequeños gestos, nada que cambiara el mundo. Pero en el mundo de Marisol, esos gestos eran una diferencia enorme. Por eso, cuando Marisol lo jaló al closet esa noche, no lo hizo por dinero. Lo hizo porque tenía algo que Esteban no había podido comprar con todas sus cuentas. Lealtad. Marisol había llegado a trabajar esa tarde como siempre, con la mochila al hombro y la espalda recta, aunque por dentro viniera cansada. Había barrido el pasillo, lavado el baño de visitas, dejado la cocina oliendo a limón, y cuando estaba guardando los trapos, escuchó voces en la sala. No era raro. A veces Valeria recibía amigas, a veces Gael llegaba a platicar. Gael aparecía como sombra, siempre con una sonrisa fácil, siempre con un hermanito, te admiro, cuando Esteban estaba cerca, y con un desprecio frío cuando él no estaba. Marisol no se metía, pero ese día escuchó algo que la detuvo. ¿Ya se lo diste? La voz de Gael. Claro, doblé la dosis. Valeria riéndose. Marisol sintió que se le helaba el estómago. No por chismosa, sino porque esa palabra, dosis, no sonaba a vitaminas. Se quedó quieta, con el trapo en la mano, sin respirar. La casa entera pareció escuchar también, y entonces oyó lo demás. Infarto, psiquiátrico, inhabilitación. Marisol no entendía todos esos términos, pero entendía el tono, entendía el veneno en cada sílaba, entendía que estaban hablando de matar a Esteban como quien habla de tirar basura. Le temblaron las piernas. Su primera reacción fue huir. No es mi vida, no es mi problema, pero luego pensó en la cara de Esteban cuando le decía gracias. Pensó en su mamá que le había enseñado que hay cosas que no se dejan pasar, aunque te cueste, y ahí, en medio de su miedo, decidió algo. Cuando vio por la cámara del pasillo que Esteban ya venía llegando, porque ella sí miraba las pantallas cuando Valeria se iba a hacer las uñas, Marisol sintió que el tiempo se le acababa. El plan de ellos dependía de que Esteban entrara como siempre, confiado, cansado, con el teléfono en la mano, sin sospechar, y ella no iba a permitirlo. Por eso, cuando la puerta se abrió, Marisol salió como un rayo, lo agarró antes de que diera 2 pasos y lo metió al closet. Ahora, sosteniéndolo en esa oscuridad, con el corazón golpeándole las costillas, Marisol entendía que no solo había salvado a un hombre, se había comprado una sentencia, porque si Valeria y Gael la descubrían, no iba a haber renuncia ni despido, no iba a haber liquidación, iba a haber silencio, y en Acapulco el silencio también se compra. Esteban, desde la rendija del closet, miraba a su esposa como si fuera una desconocida, la mujer con la que brindaba en Navidad, la mujer que le acariciaba la cara cuando le dolía la cabeza, la mujer que lo besaba con labios que ahora parecían pintados de mentira. Su cuerpo temblaba, no de frío, de una rabia que no encontraba salida. Marisol apretó más la mano sobre su boca. «Señor, por lo que más quiera», susurró, «no salga, no todavía». Esteban asintió apenas, tragándose un grito. En la sala, Gael se levantó y caminó hacia el pasillo, como si el instinto ya le hubiera avisado que algo no cuadraba. Sus pasos sobre el mármol sonaron claros, lentos, seguros. No eran pasos de alguien borracho, eran pasos de cazador. Valeria dejó la copa en la mesa y entornó los ojos, escuchando. «¿Oíste eso?», preguntó Gael, bajando la voz. Marisol sintió que el alma se le iba al piso, porque dentro del closet, en la esquina, estaba el tubo metálico de una aspiradora vieja, y Esteban, temblando, acababa de mover el pie sin querer. El metal rozó el suelo. Un sonido pequeño, pero en una casa donde todo estaba hecho para amplificar el lujo, hasta los ruidos se volvían peligrosos. Gael se detuvo y sonrió sin alegría.
Hay alguien aquí. Su voz fue un cuchillo. Valeria, ve por el cofre. Marisol apretó los ojos, pegó la frente al hombro de Esteban y le susurró casi sin voz: si abren esta puerta, nos morimos. Y del otro lado, la sombra de Gael se acercó al closet, cada paso más cerca, mientras la perilla brillaba como una amenaza en la rendija de luz. La perilla del closet se movió apenas. No fue un giro completo, no todavía. Fue ese pequeño tanteo de quien quiere confirmar si la presa está ahí, respirando, temblando, creyendo que la oscuridad la protege. Marisol no parpadeó. Tenía la mano en la boca de Esteban y la otra clavada en su pecho, como si así pudiera calmar el volcán que le vibraba debajo de la piel. Sentía el latido de él golpeándole la palma, descompasado, duro, como una puerta a la que alguien le está dando patadas desde adentro. «No», susurró ella, sin voz, casi sin aire. «No, no se mueva». Pero Esteban se movió igual, no por decisión, por instinto. Su odio era un animal. Se le había subido del estómago a la garganta. Lo obligaba a querer salir, a querer arrancarle la cara a Gael con las uñas, a querer mirar a Valeria y preguntarle ¿por qué?, con un grito que tumbara los candiles. Marisol le apretó más la boca y esa presión le devolvió a Esteban una verdad simple, brutal. No estaba en una película. Si gritaba, moría. El pasillo, del otro lado, quedó en silencio un segundo. Entonces Gael habló, suave, demasiado suave. «¿Marisol?», llamó, con una calma ensayada. «¿Ya te fuiste?». Marisol tragó saliva. No contestó. Valeria se rió, un sonido breve, cínico, que vino desde la sala como si estuviera fumando el miedo del mundo. «¡Ay, Gael! Es esa muchacha. Seguro ya se largó. Siempre se va temprano cuando termina». «No», dijo Gael, y su voz cambió. Se endureció como metal. «Hay alguien». Se oyó el tacón de Valeria acercándose. Un tacón fino, caro, que sobre el mármol sonaba como una sentencia. Marisol sintió que se le aflojaban las rodillas, pero se obligó a sostenerse. En el closet, el aire olía a tela guardada, a naftalina, a cloro en el cabello de ella, y al aliento de Esteban, caliente, enfermo. «Abre», ordenó Gael sin subir la voz. El closet no tenía seguro por dentro, solo una puerta simple, elegante, que nunca fue pensada como refugio. El lujo siempre se cree invencible. Marisol giró la vista hacia el fondo del closet, como si pudiera encontrar una salida secreta entre los abrigos caros que nadie usaba. Lo único que vio fueron cajas apiladas, adornos navideños, algunas de cristal, otras de cartón húmedo. Todo eso que Valeria ordenaba guardar para no ensuciar la vista. Marisol tomó una decisión en un parpadeo. Se inclinó hacia el oído de Esteban y le habló como se le habla a alguien que está a punto de caer de un edificio. «Cuando yo diga ya, usted corre, no hacia la puerta principal, la cocina, el pasillo de servicio». «¿Me oyó?». Esteban quiso responder, pero solo pudo mover un poco la cabeza. Su lengua estaba pesada, su garganta seca. El veneno no solo lo debilitaba, lo humillaba. La perilla giró otra vez, y entonces con el talón Marisol pateó la base de la pila de cajas. No fue un golpe fuerte, fue un empujón exacto, como quien hace caer una ficha de dominó para que todo se derrumbe donde conviene. Las cajas comenzaron a moverse, a resbalar lentamente, y luego de golpe se desplomaron contra la pared lateral del closet, la que daba hacia la despensa del garaje. El estruendo fue enorme. Vidrios vibraron. Algo se rompió con un sonido agudo. Las cajas rebotaron como si se hubieran caído estantes completos. Gael soltó una maldición. «Fue en el garaje», gritó, reaccionando como un perro ante un trueno. «Otra vez ese gato». Valeria chasqueó la lengua con fastidio, como si el mundo existiera para incomodarla. «Te dije que esa puerta del garaje no cierra bien». Y luego, más dura: «Ve, rápido». Los pasos se alejaron, corriendo hacia la derecha.
Marisol no esperó a que el silencio fuera completo. Abrió la puerta del closet con una lentitud casi religiosa, controlando el clic del metal con los dedos. Salieron como sombras, Esteban primero, tambaleando, y ella debajo de su brazo, cargándolo como si fuera su propia sangre. El pasillo estaba vacío, pero el sonido de la fiesta en la sala, esa música suave de fondo que Valeria ponía para sentirse en una revista, seguía ahí, normal, como si nada estuviera pasando. Eso fue lo más aterrador, porque el horror no había cambiado la decoración. «Vámonos», murmuró Esteban, y su voz sonó rota, más débil de lo que él mismo soportaba. Marisol lo jaló hacia el pasillo de servicio. Sabía que la entrada principal tenía cámaras con reconocimiento facial y que Gael recibía notificaciones en el celular. Sabía que si aparecían ahí, aunque fuera un segundo, el sistema los marcaba. Pasaron por la lavandería. El olor a suavizante caro mezclado con ropa sucia de Esteban les pegó en la cara. Marisol sintió una punzada amarga. Todo ese lujo podía convertirse en evidencia contra ella en cuestión de horas. Salieron por una puerta lateral que daba al jardín trasero, y entonces el aire de Acapulco los golpeó. No era frío, era húmedo, salado, con ese olor a mar y bugambilias que suele sentirse como descanso, pero esa noche olía a huida. Esteban levantó la vista un segundo hacia la casa. Las ventanas brillaban como ojos. La mansión parecía una bestia dormida, pero Marisol sabía la verdad. Estaba despierta. Estaba cazando. «Mi coche», balbuceó él, girando hacia el garaje principal, donde su SUV blindada dormía como un animal de acero. «No», lo cortó Marisol, firme, desesperada. «Tiene rastreador, y su llave está allá adentro, con ellos». Ella lo jaló hacia la reja peatonal del fondo, esa que los dueños casi nunca usaban. Estaba sin seguro, porque Marisol la dejaba así cuando sacaba la basura para no tener que regresar por la casa, cruzar los pisos brillantes, pedir permiso para respirar. Esa costumbre humilde fue la que les salvó la vida. Atravesaron la calle de atrás, pegados a las sombras. Marisol lo llevó por la hierba para que los pasos no sonaran. Esteban tropezaba con piedras, con raíces, con su propio orgullo. Cada 2 pasos se le subía el mareo como un golpe. Marisol apretó los dientes, lo sostuvo más. «Aguante, don Esteban, aguante tantito». El carro de Marisol estaba estacionado a 2 cuadras bajo un árbol. Era un Tsuru viejo, blanco amarillento por el sol, con una puerta abollada y el techo manchado. Tenía asientos que olían a gasolina y a tela húmeda, pero para Esteban, cuando cayó ahí dentro como un saco, fue el único lugar seguro del mundo. El olor a pobreza fue el olor a vida. Marisol se metió al volante, giró la llave. El motor tosió, se negó, tosió otra vez. Marisol golpeó el tablero con la palma. «¡Anda, por favor!», rezó con rabia. «¡Anda!». El motor prendió al fin con un rugido asmático. Marisol arrancó sin luces, bajando por calles que Esteban jamás habría usado. No por miedo, sino por simple ignorancia. Para él, Acapulco eran rutas limpias, hoteles, restaurantes, reuniones. Para ella, Acapulco era un mapa de supervivencia. «¡A la policía!», intentó decir Esteban, sacando su celular con la mano temblorosa. «Tengo un amigo, el comandante». Marisol le arrancó el teléfono de la mano sin pedir permiso, como si le arrancara una granada. «¡No!», le gritó. «¡Despierte!». Esteban la miró, aturdido como un niño regañado. «Que ese amigo come en su mesa, y ahora su hermano compra la mesa entera». Marisol apretó el volante y tomó una curva cerrada. «Si vamos con ellos, usted amanece colgado en una celda y yo desaparecida». Esteban tragó saliva. La verdad lo golpeó con más fuerza que el veneno. El sistema que él había financiado durante años podía volverse su verdugo en un día. Marisol frenó en una esquina oscura junto a una montaña de basura y escombros. Bajó el vidrio que chilló. «El reloj», dijo, señalando su muñeca. «Y su celular, todo lo que tenga GPS.
¡Ya! Esteban miró su reloj de lujo como si fuera una serpiente. Era un regalo de Valeria, para contar las horas felices, le había dicho. Y ahora, esas horas eran una trampa. Con dedos torpes, se lo quitó. Marisol tomó el reloj y el teléfono. Los sostuvo un segundo. Esteban, incluso en medio del terror, pudo ver la tentación. Ese reloj valía lo que su madre ganaría en años. Ese celular era un mundo. Marisol los aventó al montón de basura, sin temblar. El vidrio se estrelló. El sonido fue como una ruptura final. «Van a rastrear eso», dijo Marisol respirando rápido. «Van a creer que lo asaltaron, que lo mataron aquí. Eso nos compra tiempo». Y ese tiempo era todo lo que tenían. Volvieron a arrancar. A lo lejos una moto pasó acelerando, y el ruido del escape rebotó en los muros como un disparo. Esteban se encogió por reflejo. Su cuerpo estaba perdiendo la batalla. El veneno seguía trabajando en silencio, como un empleado fiel de Valeria. A mitad del camino, Esteban se dobló sobre sí mismo. Un dolor punzante le atravesó el estómago, como si hubiera tragado vidrio molido. «¡Ah!», gimió, y el sonido fue animal. Marisol lo miró con el rabillo del ojo y se le apretó el pecho. «No se me vaya a morir aquí», murmuró con una súplica furiosa. «No en mi coche, no ahora». Esteban comenzó a convulsionar. Su cuerpo se tensó, la cabeza golpeó el vidrio. La espuma le brotó en la comisura de los labios. Marisol soltó una mano del volante y le sostuvo la cabeza para que no se lastimara, mientras con la otra controlaba el carro en calles mal iluminadas. Sus manos temblaban, pero no por asco, por miedo de perderlo. «¡Míreme!», le gritó. «¡Míreme, don Esteban! No le dé el gusto a esa vieja». La palabra gusto le pegó a Esteban como una chispa. El odio le dio un hilo de vida. Su cuerpo dejó de sacudirse tan fuerte, pero su respiración quedó superficial, silbante, como un globo pinchado. La ciudad cambió. Los muros altos, las palmeras iluminadas, las rejas eléctricas, se quedaron atrás. Entraron a una zona donde el pavimento tenía baches, donde las luces amarillas parpadeaban, donde el olor a grasa de tacos, a basura quemada y a mar viejo se mezclaba en el aire. Marisol manejó hacia arriba, hacia calles estrechas. Vecinos sentados en banquetas, música a todo volumen, perros flacos corriendo, niños descalzos. Esteban, medio despierto, miró ese mundo a través del vidrio sucio. Era un Acapulco que él solo conocía por titulares de periódico. Un mundo que siempre le dio miedo, porque nunca lo entendió. «¿A dónde me llevas?», susurró. Marisol apretó los labios. «Al único lugar donde su apellido no manda», dijo, «donde su hermano no llega así nomás». Se detuvo en una calle angosta. Bajó del coche, abrió la puerta del copiloto y el cuerpo de Esteban se desplomó hacia afuera, pesado, sin dignidad. Varios ojos los miraron desde una esquina. Ojos curiosos, ojos duros, ojos que calculaban. Marisol les devolvió una mirada que no dejaba dudas. «No se metan». «Ayúdeme», le dijo a Esteban, aunque él no podía. «Ayúdeme a ayudarlo». Lo arrastró como pudo hasta una puerta de lámina, un candado viejo. Sus dedos resbalaban por el sudor. Se le cayeron las llaves en la tierra. Maldijo. Las recogió, abrió y metió a Esteban a su casa. No era una casa bonita, era una casa limpia, piso de cemento rojizo, paredes azul descascarado, olor a jabón de coco y a ruda, un sofá viejo con una manta tejida, un altar pequeño con una virgencita, un ventilador que sonaba como si fuera a desarmarse. Marisol lo acomodó en el sofá como pudo. Le quitó los zapatos con cuidado, como si ese gesto pudiera devolverle algo de humanidad. Esteban deliraba, murmuraba nombres. Su voz se rompía con cada palabra. «¿Por qué, Valeria?», gemía. «Yo te di todo». Marisol le puso un trapo húmedo en la frente, le limpió el sudor, le aflojó la camisa y lo miró ahí, reducido a un hombre asustado, sin empresa, sin guardaespaldas, sin nombre. «Aquí
No entra la muerte sin permiso, susurró, más para convencerse a sí misma que a él. Afuera, una moto pasó con el escape estallando, como un aviso. Marisol se sentó en el piso, con la espalda contra la puerta, y por primera vez dejó salir una lágrima. Porque ya no había marcha atrás. Gael y Valeria no iban a explicar esto, no iban a negociar, no iban a aceptar perder, iban a cazar. Y ahora, en esa casa humilde de Acapulco, donde el techo era bajo y el miedo era alto, Marisol entendió la dimensión real de lo que había hecho. Había salvado a Esteban, sí, pero también se había puesto una diana en la espalda. Y mientras Esteban respiraba con dificultad en el sofá, el mismo hombre que había dominado salas de juntas comenzó a comprender lentamente que su verdadero enemigo no estaba en la calle, estaba en su cama. Y el sonido de un automóvil frenando a lo lejos, seguido de un silencio extraño en la calle, le anunció a Marisol algo que le heló la sangre. Los estaban buscando, y la noche apenas estaba empezando. El tiempo dejó de avanzar como una línea y empezó a doler como un golpe constante. En la casa de Marisol, las horas no se medían con relojes caros ni con agendas electrónicas. Se medían por el ritmo de la respiración de Esteban, por el sonido irregular del ventilador viejo, por los pasos que pasaban afuera y hacían que el corazón de ella se subiera a la garganta. Esteban ardía en fiebre, no era una fiebre limpia, de esas que se quitan con descanso. Era una fiebre sucia, profunda, que parecía nacer desde dentro de los huesos. Su cuerpo, acostumbrado a hoteles, con aire acondicionado y camas de 1000 hilos, ahora se retorcía sobre un sofá vencido, empapado en sudor con olor metálico, agrio, como si el veneno estuviera reclamando su precio final. «No, no me dejes», murmuró él en un delirio. «Mamá, perdón». Marisol se arrodilló junto al sofá con una palangana de plástico naranja llena de agua. Mojó un trapo limpio y se lo puso en la frente, cambiándolo una y otra vez. Cada vez que lo tocaba, sentía el calor atravesarle la piel, como si sostuviera una plancha encendida. «Aquí estoy», le dijo, firme aunque por dentro temblara. «Nadie te va a tocar». Le limpió la cara, el cuello, las manos grandes, suaves, manos que firmaban contratos millonarios y ahora se aferraban a la manta como si fuera un salvavidas. Esteban deliraba, hablaba con sombras, mezclaba nombres, épocas, culpas. «Yo no quise, yo no sabía, Gael, te pagué». Sus palabras salían rotas, como si la lengua se le deshiciera. Marisol tragó saliva. No lloró, no se lo permitió. Llorar era un lujo que podía esperar. Se levantó y cerró mejor la puerta. Corrió la silla de metal hasta trabarla en la manija. Corrió la cortina de plástico del baño para hacer sombra. Apagó la luz del foco del techo y dejó solo una lámpara pequeña para que desde afuera no se viera movimiento. Cada ruido la hacía girar la cabeza. Un coche pasando lento, una risa en la esquina, un perro ladrando sin motivo, todo podía ser una señal. La noche en ese barrio no dormía, vigilaba. Esteban convulsionó otra vez. El cuerpo se le arqueó, los dientes chocaron con un sonido seco. Marisol corrió, le sostuvo la cabeza para que no se golpeara, le metió el trapo entre los dientes para que no se mordiera la lengua. Sus manos actuaban solas, como si llevaran años entrenándose para ese momento. «No, no, no», susurró. «Aguanta, aguanta». Cuando la convulsión se dio, Esteban quedó exhausto, respirando con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un animal herido. Marisol se quedó un rato con la mano en su pecho, contando respiraciones, marcando un ritmo que lo mantuviera aquí. Solo cuando estuvo segura de que no iba a morir en ese instante, se permitió sentarse en el suelo, apoyar la espalda en el sofá y cerrar los ojos unos segundos. Le dolía todo: los brazos, la espalda, el cuello, el alma. Pensó en su madre, en el pueblo, en la iglesia donde la habían criado diciéndole que uno no se mete en problemas de ricos. Pensó en cómo, si esto salía mal,
Su nombre quedaría manchado para siempre. Pensó en Valeria, diciendo su nombre con desprecio. Pensó en Gael mirándola como se mira a algo que estorba. Y aún así, no se arrepintió. Cuando Esteban despertó, no supo dónde estaba. El techo no tenía molduras. No había cristal. No había silencio artificial. Había láminas, vigas de madera y un sonido constante de vida afuera. Una moto acelerando, una pareja discutiendo, una radio vieja sonando a lo lejos. Intentó incorporarse y el mundo giró como un carrusel maldito. El estómago se le cerró en un espasmo vacío, doloroso. «No se levante», dijo una voz, «se va a caer». Marisol apareció en su campo de visión. Tenía ojeras profundas, la piel apagada por la falta de sueño, el cabello recogido de cualquier manera. Usaba la misma camiseta de ayer, ahora manchada de sudor y cloro, pero estaba ahí. Esteban cerró los ojos un segundo, solo para confirmar que no estaba delirando. «¡Agua!», pidió con la voz hecha polvo. Marisol tomó un vaso de plástico rayado y lo acercó a sus labios con cuidado, sosteniéndole la cabeza con la otra mano. «Despacio», le advirtió, «despacio». El agua estaba tibia, sabía a llave, a metal. Para Esteban fue lo mejor que había probado en su vida. Bebió con una urgencia humillante, como un niño. Se atragantó un poco y Marisol le limpió la barbilla con la orilla del trapo sin hacer un solo comentario. Ese gesto simple lo desarmó más que cualquier golpe. «Gracias», susurró él avergonzado. «No me agradezca todavía», respondió ella. «Todavía no salimos de esta». Esteban intentó sentarse. El mareo volvió, pero fue menos violento. Logró quedar apoyado contra el respaldo del sofá, respirando hondo. Y entonces, como una bofetada tardía, la realidad le cayó encima. «Mi casa», murmuró. «Valeria, Gael». Marisol se sentó frente a él, en una silla de plástico. «Ellos creen que está muerto», dijo sin rodeos, «o que va a morir pronto. Y si no, que está loco». Esteban apretó los dientes. El recuerdo del closet, de la risa, del brindis, volvió con una claridad cruel. «Me estaban matando», dijo, y no fue una pregunta. «Sí», la palabra cayó pesada, definitiva. «¿Desde cuándo?», preguntó él. Marisol dudó un segundo midiendo cuánto decir. «No lo sé», admitió. «Yo solo oí lo suficiente». Esteban cerró los ojos. Una imagen tras otra se le ordenó en la cabeza. Los mareos, las visitas al doctor amigo de Valeria, los calmantes, las miradas de Gael cuando él no estaba. Todo encajaba. Todo. La traición no dolía como un golpe, dolía como una quemadura lenta. «Me iban a borrar», dijo, como si nunca hubiera existido. Marisol no respondió. No hacía falta. Esteban bajó la mirada a sus propias manos. Temblaban un poco, no de miedo, de rabia contenida. «Te van a culpar», dijo de pronto. «A ti». Marisol levantó la vista. Sus ojos, cansados, se endurecieron. «Ya lo están haciendo», contestó. Se levantó y encendió la televisión vieja que estaba en una esquina. La imagen apareció distorsionada, con colores lavados, pero el mensaje era claro. Un noticiero local, una imagen aérea de su mansión, un cintillo rojo. «Empresario desaparecido, investigan a empleada doméstica». Esteban sintió náuseas. Apareció Valeria, vestida de negro, con lentes oscuros, rodeada de micrófonos, su voz temblorosa, ensayada. «Esteban no estaba bien», decía. «Tenía episodios. Se volvió paranoico. Confiamos en la gente equivocada». Luego Gael, serio, con cara de luto digno. «Descubrimos irregularidades, dinero faltante. Creemos que fue manipulado». La cámara mostró una foto. La foto de Marisol, la del gafete, seria, sin sonrisa. «¿Amante?», murmuró Marisol sin voz cuando el reportero lo dijo. «¿Yo?». El vaso que tenía en la mano se le cayó y se rompió en el piso con un sonido seco. No se agachó a recogerlo. Se llevó las manos a la cara. «Mi mamá va a ver esto», dijo, y su voz se quebró por primera vez. «Mis vecinos».
la iglesia. El llanto le salió del pecho como algo que llevaba años guardado. No era solo miedo, era la humillación, el peso de que te roben la dignidad frente a todos. Esteban se levantó como pudo y, tambaleante, se acercó. Se agachó frente a ella, ignorando el mareo, y le tomó las manos, deteniendo ese gesto automático de querer limpiar el desastre. «Mírame», le dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Marisol levantó el rostro, empapado en lágrimas. «Yo voy a arreglar esto», dijo Esteban. «Te lo juro». Ella soltó una risa amarga. «¿Cómo?», preguntó. «Usted está muerto. Yo soy la villana». Esteban apretó los dedos alrededor de los de ella. «No como un patrón, como un hombre». «No necesitamos que nos crean ahora», respondió. «Necesitamos que nos vean». Marisol lo miró, confundida. «Ellos cometieron un error», continuó él. «Creyeron que podían hacerlo todo en silencio, y alguien los oyó». Marisol tardó un segundo en entender. Sus ojos se abrieron. «Usted dice el veneno», asintió Esteban. «El frasco. Y lo que dijeron. Necesitamos pruebas, y necesitamos entrar a esa casa». Marisol se puso de pie de golpe. «No», dijo, «no es posible. Hay seguridad, cámaras, y si me ven ahí...» «Por eso tú puedes entrar», respondió él. «Ellos no te ven, nunca te vieron». La frase quedó flotando entre los dos, pesada y real. Marisol sintió un escalofrío. Era cierto. En esa casa, ella era invisible, una sombra útil. «Es una locura», susurró. «Sí», admitió Esteban, «pero es la única». El silencio se alargó. Afuera, alguien gritó un gol. Un radio celebró. La vida seguía, indiferente. Marisol respiró hondo. Pensó en su nombre arrastrado por el suelo. Pensó en Valeria sonriendo. Pensó en Gael brindando. «Si entro», dijo despacio, «no es por usted, es por mí». Esteban asintió. «Lo sé». No hubo más palabras. No las necesitaban. La tarde cayó pesada sobre Acapulco. El calor se coló por cada rendija. Esteban descansó un poco más, recuperando fuerzas. No muchas, pero las suficientes. Marisol preparó arroz simple, sin sal, sin nada. Él comió poco, despacio. Cada bocado era una victoria. «Esta noche», dijo Esteban mirando un punto fijo, «tienen una gala. La vi anunciada antes para los socios». Marisol lo miró con atención. «La casa va a estar llena y distraída». Ella entendió. Una fiesta era ruido, movimiento, caos controlado. «¿Dónde guardan las cosas importantes?», preguntó él. Marisol no dudó. «En el despacho, estante izquierda, tercer nivel, un libro falso». Esteban la miró, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?». Marisol se encogió de hombros, sin orgullo. «Yo limpio ahí», dijo. «Uno aprende a ver sin que lo vean». El peso de esa frase se le clavó a Esteban en el pecho. Se miraron un segundo más. No había romanticismo, había una alianza nacida del fuego. «Si esto sale mal», empezó él. «No va a salir mal», lo cortó ella. «Ya salió mal desde antes. Esto solo es responder». Esteban asintió. Mientras el sol se escondía, ambos sabían que lo que venía no era solo una venganza, era un ajuste de cuentas. Y en esa casa humilde, donde el lujo no entraba pero la verdad sí, se estaba gestando la caída de un imperio construido sobre la traición. El silencio que siguió no fue de miedo, fue de decisión. La noche cayó sobre Acapulco como un telón de terciopelo negro, pesado y brillante. Desde lo alto de la colina, la mansión Ledesma resplandecía como una joya indecente. Luces doradas bañando las palmeras, música de cuerdas flotando en el aire húmedo, autos de lujo formando una procesión lenta y orgullosa por la entrada principal. Para cualquiera que pasara por la avenida, aquello era una postal de éxito. Para Marisol, agazapada detrás de una bugambilia espinosa en el terreno baldío contiguo, era la boca del lobo. Había caminado casi 2 kilómetros, evitando cámaras, subiendo por veredas oscuras, con el uniforme azul claro, bien planchado, dentro de una mochila vieja. Se lo puso ahí mismo.
entre sombras, sintiendo cómo el tejido sintético le raspaba la piel sudada. Se recogió el cabello en un chongo apretado, se puso unos lentes viejos que usaba para leer, se miró las manos. Temblaban, las cerró en puños, respiró. Invisible. Eso era, invisible. A 2 cuadras, Esteban esperaba en el Tsuru viejo con el motor apagado. Tenía el celular barato pegado al oído, el vibrador activado, el corazón golpeándole las costillas. Había recuperado algo de fuerza, lo justo para sostenerse de pie y caminar sin caer. No lo suficiente para pelear, no importaba. Esta noche no se trataba de fuerza, se trataba de verdad. Marisol se movió cuando los 2 guardias armados junto a la piscina se dieron la vuelta para encender cigarros. 30 segundos. Corrió encorvada, pisando la hierba húmeda para no hacer ruido, esquivando luces, hasta llegar a la ventana baja del porón de lavandería. La trepadera ocultaba el marco. El trinco estaba roto desde hacía meses. Empujó. El vidrio gimió. Marisol se congeló, contando latidos. La música de la fiesta se tragó el sonido. Se deslizó dentro, raspándose el brazo con el hierro oxidado. Cayó entre cajas de vino y adornos navideños. El olor a cera y lavanda artificial la golpeó. El olor de su trabajo, de su sometimiento. Subió la escalera caracol de servicio de puntitas. El celular vibró contra su pecho. Esteban no contestó. Apretó el aparato como si apretara su mano. Al abrir la puerta del corredor, la ola de la fiesta la envolvió. Risas, copas, el tintinear de la porcelana, camarones al ajillo, champaña. Pasó junto a 2 garzones cargando bandejas de plata. «¡Muévase, tía!», gruñó uno, sin mirarla. «Perdón», susurró ella bajando la cabeza. Invisibilidad perfecta. Subió al 2º piso por la escalera de servicio. El corredor alfombrado estaba en penumbra, amortiguado. El despacho quedaba al fondo, cerca de la suite principal. La puerta entreabierta dejaba escapar una luz amarilla. Marisol se pegó a la pared. Oyó tacones. «Quiero orquídeas rojas», decía Valeria, áspera. «Blancas no. ¿Qué somos, un velorio?» La gobernanta, Matilde, asentía tomando notas, la cabeza gacha. Pasaron frente a Marisol sin verla. Cuando doblaron hacia la escalera principal, ella corrió, entró al despacho y cerró despacio, controlando la manija. El olor a cuero viejo y a puro cubano le revolvió el estómago. Fue directo a la estantería izquierda. 3ª repisa, la Divina Comedia. El libro no salió, recordó. Inclinó. Clic. El teclado numérico apareció. Los dedos le resbalaron de sudor. Marcó mal. Bip. Tragó saliva. Respiró. Visualizó el rostro de Esteban. Marcó despacio. 1, 2, 0. ¡Lac! El compartimento se abrió con un suspiro hidráulico. Ahí estaba, el frasco de vidrio ámbar, casi vacío. Y los papeles. Laudo de interdicción. Procuración. Firmas. Pruebas de una muerte civil planeada con frialdad. «Te encontré», susurró con lágrimas calientes. Guardó el frasco en el bolsillo profundo del delantal y los papeles contra el abdomen. Giró para irse. La manija giró. No hubo tiempo. Marisol se tiró al suelo y se arrastró bajo la mesa de caoba, abrazándose las rodillas. 2 pares de zapatos entraron, charol brillante y tacones rojos. «¿Trancaste el closet?», preguntó Gael nervioso. «Sí», respondió Valeria sirviéndose una copa. «Deja la paranoia». Gael caminó, los pasos pesados. Se detuvo frente a la mesa. El zapato quedó a centímetros del rostro de Marisol. La mesa crujió cuando apoyó las manos. 6 días y nada, murmuró. Si hubiera muerto, alguien habría encontrado algo. Con esa dosis. Valeria bebió. Mejor sin cuerpo, sin autopsia. En 6 meses, muerte presunta. El dinero es nuestro. La crueldad de esas palabras, dichas con champaña en la mano, endureció algo en Marisol. Sacó el celular con cuidado, cubriendo la pantalla. Activó el grabador. Rec. «¿Y la muchacha?», preguntó Gael. «¿Marisol?», Valeria rió.
Nadie le cree a una favelada. Ya plantamos la duda. Amante, golpe, listo. Marisol dejó de temblar. El miedo se transformó en filo. Hoy coronamos, dijo Gael. Anuncio la fusión. Vendo todo. Me voy a Mónaco. Brindemos por Esteban, se burló Valeria. Que se queme en el infierno. Rieron. Pasos hacia la estantería. El corazón de Marisol se disparó. Si Gael abría el compartimento, todo terminaba. Entonces, la voz de Valeria lo cortó desde la puerta. Gael, el gobernador llegó. Deja tus manías. Gael suspiró. Dio media vuelta. La puerta se cerró. El pestillo hizo clac. Marisol esperó, contando hasta 20. Salió de debajo de la mesa con las piernas dormidas. Guardó la grabación. Tenía todo. Tenía la verdad. Abrió la puerta del despacho. El corredor estaba vacío. Bajó por la escalera de servicio, pero al doblar junto al elevador de carga, chocó con un muro blanco. Matilde. Los ojos de la gobernanta se encendieron de odio. ¡Tú!, gritó. ¡Ladrona! ¡Asesina! Marisol no pensó. Avanzó y tapó la boca de Matilde. ¡Cállese!, ordenó con una fuerza que no sabía que tenía. Matilde arañó, gritó. Marisol le pisó el empeine con toda la suela dura y empujó con el hombro. Matilde cayó de espaldas dentro del armario de ropa blanca, sobre edredones. Marisol cerró, giró la llave. Los golpes quedaron amortiguados. Respiró como una locomotora. No había tiempo. Vio el cesto de descarte. Encima, un traje gris de Esteban, manchado, y colgado en un gancho, su vestido negro sencillo, el que había desaparecido. Los tomó. Bajó corriendo al porón. Salió por la ventana. El aire nocturno le supo a libertad. Corrió por el terreno baldío. A 2 cuadras, Esteban miraba el reloj invisible de su cabeza. 17 minutos. Iba a arrancar cuando la vio. Marisol llegó jadeando, uniforme rasgado, telas en brazos. «Lo logré», dijo riendo y llorando. «Todo». Esteban la abrazó con fuerza, levantándola del suelo. «Estás viva», repitió. «Estás viva». Ella le entregó el frasco y el celular con la grabación. Esteban los sostuvo como si pesaran toneladas. «Tenemos minutos», dijo ella. «Matilde me vio». «Entonces entramos», respondió él. Se cambiaron ahí mismo. Esteban se puso el traje gris, ancho en la cintura. Marisol se puso el vestido negro, soltó el cabello, se quitó los lentes. Bajo la luz amarilla del poste, Esteban la miró como si la viera por primera vez. No como empleada, no como sombra, como mujer. «Vamos», dijo. Juntos. Arrancaron hacia la entrada principal. El salón de cristal estaba en su apogeo. 500 personas, champaña, violines. Gael en el escenario, traje impecable. Valeria, en negro, collares brillando. «Al futuro de Ledesma», brindó Gael. La microfonía chilló como un rayo. Las luces se apagaron, gritos, oscuridad total. La voz de Valeria llenó el espacio, amplificada, inconfundible. Con esa dosis, mejor sin cuerpo. Un murmullo de horror recorrió la sala. «Nadie le cree a una favelada», dijo la voz de Gael. «Vendemos todo». La grabación terminó. Un holofote se encendió sobre la entrada. Esteban y Marisol de la mano. El mar se abrió en 2. La gente retrocedió. «¡Seguridad!», gritó Gael. «Deténganlos». Esteban levantó la mano y señaló al jefe de seguridad, un hombre de canas. «Peixoto», dijo, «da un paso más y pierdes todo». Peixoto bajó la cabeza. Los guardias se detuvieron. Valeria intentó huir. Marisol le bloqueó el paso. «La limpieza no termina», dijo firme. «Falta sacar la basura». Gael corrió hacia Marisol, ciego de rabia. Esteban interceptó. Un solo golpe, seco. Gael cayó como un saco. Sirenas afuera. Agentes federales entrando. Cámaras grabando. Valeria cayó de rodillas, suplicando. Esteban la miró sin nada en los ojos. «Guarda eso para el jurado». Matilde apareció arrastrada, gritando confesiones. El imperio se derrumbó en vivo. Esteban tomó el micrófono. «La riqueza no está en estos lustres», dijo. «Está en la mano que te sostiene cuando caes». Se arrodilló frente a Marisol. El salón contuvo el aliento.
¿Cenas conmigo? Sonrió. Un puesto en la esquina. Marisol rió entre lágrimas. Pero yo pago lo mío. Salieron juntos. El Zurubiejo los esperaba entre Ferraris. ¿A dónde?, preguntó él. A casa, respondió ella. A la nuestra. Y el castillo quedó atrás, vacío, mientras la noche de Acapulco se los llevaba hacia la verdad. Las sirenas no se apagaron de inmediato. Durante varios minutos, el sonido rebotó entre las colinas que rodeaban la mansión, mezclándose con el murmullo atónito de los invitados que aún no lograban procesar lo que acababan de presenciar. El salón de cristal, que horas antes había sido escenario de risas falsas y brindis hipócritas, se había transformado en un campo de ruinas morales. Valeria Torres fue la primera en ser sacada. No caminó, fue arrastrada. Sus tacones de diseñador se engancharon en la alfombra persa, el vestido de gala quedó torcido y el maquillaje perfecto terminó corrido, formando surcos negros bajo sus ojos abiertos por el terror. Gritaba nombres de abogados, gritaba amenazas, gritaba que todo era una conspiración. Nadie la escuchaba ya. Gael Torres no gritó. Escupía sangre. 2 agentes lo levantaron por los brazos, mientras él intentaba mantenerse erguido con una dignidad que nunca había tenido. Cuando pasó junto a Esteban, alzó la mirada apenas un segundo. No hubo disculpa, no hubo ruego, solo odio puro, impotente, derrotado. Marisol observaba todo sin moverse. Su mano seguía entrelazada con la de Esteban, pero ahora sentía el temblor que recorría su propio cuerpo. No era miedo, era el peso brutal de comprender que había sobrevivido, que había ganado, y que, aún así, nada volvería a ser simple. Cuando las puertas se cerraron y las luces de las patrullas se alejaron, el salón quedó en un silencio espeso, casi incómodo. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía si aplaudir, si huir, si fingir que nada había pasado. Esteban soltó la mano de Marisol y dio un paso adelante. «Señoras y señores», dijo con voz firme, «la fiesta terminó». No levantó la voz. No fue necesario. La autoridad no le venía del cargo, ni del dinero, ni del apellido. Le venía de haber regresado del abismo. Quienes quieran irse, pueden hacerlo. Quienes quieran quedarse, tendrán que escuchar verdades incómodas. Algunos se marcharon de inmediato. Empresarios que minutos antes lo daban por muerto, ahora evitaban cruzar su mirada. Otros permanecieron, paralizados por la curiosidad, por la culpa o por el miedo a quedar mal ante las cámaras. Esteban no les dedicó más atención. Se volvió hacia Marisol. «¿Quieres irte?», le preguntó en voz baja. Ella respiró hondo. «No», respondió. «Ya no». Y por primera vez no bajó la mirada. La madrugada los encontró en el Zurubiejo, descendiendo lentamente la colina. El contraste era brutal. Ferraris, Porsche y camionetas blindadas quedaban atrás, mientras el coche modesto avanzaba con el motor tembloroso, pero fiel. Marisol miraba por la ventana, dejando que el aire salado del Pacífico le rozara el rostro. «Nunca pensé que saldría de esa casa así», murmuró. Esteban no respondió de inmediato. «Yo nunca pensé que saldría vivo», dijo al fin. Se miraron, no hubo sonrisa. Solo un entendimiento silencioso. Esa noche no durmieron. No por pasión, no por celebración, por cansancio emocional, por descarga tardía. En la pequeña casa de Marisol se sentaron en el suelo de cemento, espalda contra la pared. El ventilador giraba lento, empujando el calor húmedo de Acapulco de un lado a otro. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Esteban cerró los ojos unos segundos. «Ahora viene lo difícil», respondió. «Vivir sin mentiras». La ciudad despertó con la noticia. No fue una nota, fue un terremoto. Las imágenes se repitieron una y otra vez. La grabación, la confesión, el golpe, la caída del imperio construido sobre traición. Los titulares se superponían. Empresario regresa de entre los muertos. Esposa y hermano intentaron asesinarlo. La empleada que salvó una vida.
El nombre de Marisol apareció en todos lados, y con él los juicios. Algunos la llamaban heroína, otros oportunista. Otros simplemente no podían aceptar que una mujer de limpieza hubiera sido la clave de todo. Marisol apagó la televisión. «No quiero que me cuenten», dijo. «Ya sé quién soy». Ese mismo día, una patrulla federal se estacionó frente a su casa. Los vecinos miraban desde lejos, en silencio, con una mezcla de miedo y respeto. Marisol salió sin esconderse. Caminó firme hasta el agente. «Soy yo», dijo antes de que él hablara. El agente asintió. «Vengo a informarle oficialmente que su nombre ha sido retirado de cualquier investigación», explicó. «Además, el Estado le ofrece protección si así lo desea». Marisol miró al interior de su casa, vio la mesa plástica, el piso gastado, la cortina vieja. «Gracias», respondió, «pero aquí estoy bien». El agente no insistió. Antes de irse, bajó la voz. «Por lo que hizo, gracias». Marisol cerró la puerta con cuidado. Se permitió llorar recién entonces. El proceso judicial fue largo, pero implacable. Los abogados de Valeria intentaron todo: enfermedades mentales, manipulación, edición de audios. Nada funcionó. Las pruebas eran demasiadas. El veneno, los análisis, los documentos, los testigos. Gael terminó confesando, incapaz de sostener la mentira sin el dinero y el poder que siempre lo protegieron. Valeria resistió más, hasta que un día, sola en la sala de audiencias, miró a Esteban y comprendió que había perdido todo. No gritó, no lloró, solo bajó la cabeza. La sentencia fue contundente. La justicia, esta vez, no negoció. Esteban también fue juzgado, no penalmente, moralmente. Los medios, los accionistas, la opinión pública. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo permitió que esto ocurriera? ¿Cuántas veces miró hacia otro lado? Esteban no se defendió. Aceptó cada pregunta. En una conferencia breve dijo solo una cosa: «El poder no me corrompió, me adormeció, y eso también es culpa». Renunció temporalmente a la presidencia de la empresa. Propuso una reestructuración profunda, auditorías externas, transparencia real, programas de protección laboral. Muchos se opusieron. «Está loco», decían. «Va a perder millones». Esteban no se movió. «Ya perdí lo único que no podía recuperar», respondió. «No pienso perder el resto por cobardía». La relación entre ellos cambió. No se volvió más intensa, se volvió más honesta. Marisol no se mudó con él. «No quiero que nadie piense que esto fue un rescate», dijo. «Yo no fui salvada, yo elegí». Esteban respetó. Se veían, caminaban, comían en puestos callejeros, hablaban de cosas simples, de miedos nuevos. Una noche, frente al mar, Marisol se detuvo. «Tengo miedo de que un día despiertes y quieras volver a tu mundo», confesó. Esteban la miró. «Mi mundo se cayó», respondió. Se está construyendo. No hubo promesas, no hubo anillos, solo presencia». Meses después, Esteban vendió la mansión, no sin antes caminar por ella una última vez. Tocó el mármol frío, miró el closet donde casi murió. No sintió nostalgia, sintió cierre. El dinero fue repartido legalmente, parte destinado a indemnizaciones, parte a un fondo que él mismo creó, pero que no llevaba su nombre. Un fondo para trabajadores invisibles, porque nadie debería ser ignorado hasta que salva una vida, dijo en el anuncio. Marisol no apareció en el escenario. No lo necesitaba. Ella comenzó a estudiar derecho laboral, por las noches, con libros usados, con cuadernos baratos. «Quiero saber defenderme», dijo, «y defender a otros». Esteban la apoyó sin dirigir. Un día, ella le mostró su primer trabajo aprobado. «¿Orgulloso?», preguntó. «No», respondió él sonriendo. «Agradecido». El último juicio terminó un año después. Cuando todo acabó, Esteban llegó a la casa de Marisol con pan y café. «Se cerró el expediente», dijo. Ella asintió. «Entonces empieza lo que no sale en las noticias». Se sentaron en el piso, como tantas veces. El ventilador seguía girando.
El mundo seguía. A veces alguien los reconoce. Ustedes, Esteban sonríe. Soy alguien que aprendió tarde. ¿Y ella? Marisol responde sin dudar. Soy alguien que nunca fue invisible. Solo no me miraban. Caminan juntos, sin escoltas, sin mansiones, sin miedo. Porque la verdad, cuando deja de esconderse, ya no necesita gritar, solo caminar.